Ya está. Sigo admitiendo a los alumnos. Ok, entonces como les venía diciendo, el día de hoy vamos a compartir la clase sobre trastornos neuróticos, la primera parte, ¿ya? Y bueno, con la participación de ustedes, ya seguramente habrán tenido en sus prácticas alguna oportunidad donde hayan tenido que ver este tipo de pacientes, entonces va a servir para darle eh, la parte teórica, para darle el contexto a lo que ustedes han estado viendo en práctica, que deben haber repasado, y también para que se refuerce esos criterios y la parte de tratamiento. ¿Ok? Así es que las preguntas, si es que hay alguna, la hacemos al final. Sigan colocando su asistencia, por favor. Al terminar la clase les pasaré la asistencia igual que la vez anterior a los que estén en la clase. Espero que haya un mayor número de asistencia. ¿Ok? Entonces voy a pasar a compartir. Me avisan, chicos, si logran ver la presentación. ¿Está Micaela aquí, chicos, en la clase? ¿La delegada está, Micaela? No, no está todavía. Ya, a ver, vamos a ver quién está. Eh, Fabián Ruiz, Sí, doctora, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Llegan a escuchar? ¿Se escucha bien la clase? Sí, doctora, se escucha y se ve las diapositivas, todo bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Ya. Bueno, esta es la primera parte, la presentación. Vamos a hablar sobre estos temas: introducción, etiología, clasificación, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de estos trastornos que nos toca hoy día. Vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad, el trastorno disociativo, el trastorno conversivo, los trastornos facticios y de simulación. Entonces, como ven, son varios puntos que nos tocan conversar el día de hoy. ¿Ya? Bueno. Y para empezar, les quiero poner un caso clínico, ¿no? Ustedes van a ir pensando qué cosa podría ser este caso clínico. A ver, creo que no sé si pueden ver, porque aquí al costado me aparece la columna de alumnos. ¿Ustedes logran ver Sí, señora también doctora. todo el caso clínico? Sí. Ya, ok. Bueno, parece que a mí me parece. Se trata de una paciente mujer de 22 años que presenta parálisis del brazo derecho tras un accidente leve. Ya. Dentro de los exámenes neurológicos que se le realizan, se encuentra que todo está normal. Esta paciente no tiene antecedentes psiquiátricos y al examen también encuentran que sus funciones vitales y los análisis de laboratorio y radiografía se encuentran normales. Ok, cuando hacemos el examen mental de la paciente, se le encuentra lúcida, orientada, coherente, con preocupaciones porque ella piensa que puede tener alguna enfermedad neurológica, ¿no? No presenta ideas suicidas y tampoco evidencia síntomas psicóticos. Entonces, eh, ese sería en general los síntomas principales de esta paciente. Cuando nos llegan este tipo de casos, nosotros decimos qué podría ser esta paciente, cuál sería su diagnóstico probable. Y les quiero preguntar a ustedes si antes de empezar la clase tienen idea de qué cosa puede estar presentando esta paciente. Chicos, a ver, levantemos la mano.
¿Alguien por ahí que tenga idea? ¿Nadie todavía? ¿No hay una manito por ahí? No hay Doctora, problema. podría ser trastorno somatomorfo ya que solo presenta la parálisis, el malestar físico. Ajá, hay una idea ahí, un trastorno somatomorfo. Ya, Doctora, ¿podría ser un trastorno de conversión? un trastorno conversivo también es otra buena idea. ¿No? Ya tenemos dos posibles diagnósticos. Estamos hablando aquí de probabilidades, ¿no? Entonces tenemos dos probabilidades. Muy bien. Y entonces, ¿qué será? Vamos a encontrar el diagnóstico mientras vayamos desarrollando la clase para nosotros ya tener un diagnóstico más preciso, ¿no? Tenemos probabilidades, diagnósticos presuntivos y los vamos a ir aclarando, ¿ok? Entonces, continuemos para saber de qué se trata. Entonces, como dijimos al inicio, vamos a hablar sobre trastornos neuróticos, ¿no? Y queremos saber qué cosas son los trastornos neuróticos, de qué se tratan en general. Para ello tenemos que saber bien qué son las neurosis y vamos a pasar a las definiciones. Seguramente que ya deben tener una idea sobre las neurosis, en algún momento lo habrán tocado y acá lo vamos a nuevamente hacer un pequeño recordatorio. Las neurosis se describen como un conjunto de trastornos caracterizados por un conflicto interno donde se presentan síntomas de ansiedad, síntomas físicos o de conducta y no hay pérdida del juicio de la realidad, ¿no? Es decir, que en ningún momento estamos hablando que el paciente está fuera de la realidad, no está psicótico. Dentro de las neurosis se excluyen todos los síntomas psicóticos. Ustedes ya saben cuáles son los síntomas psicóticos, diríamos las alucinaciones, ¿no? Las alteraciones de la percepción, los delirios o delusiones, que son las alteraciones del pensamiento, están descartados. Aquí no hay alteración del juicio de la realidad. El paciente se da cuenta de dónde está, quién es y se da cuenta de que lo que está sucediendo a su alrededor de manera coherente. ¿Cuáles son esas características de esta neurosis? Nuevamente, hay mucha ansiedad o angustia, conductas defensivas, ¿no? Mecanismos de defensa internos como represión, evitación y proyección, conciencia parcial del conflicto, de lo que está sucediendo, sin psicosis ni alteración del pensamiento, como decíamos, ¿no? Este término neurosis lo utilizó William Cullen para describir enfermedades nerviosas que cursaban sin fiebre y sin lesiones de los órganos, ¿no? O sea, se atribuía antes a algunas enfermedades que decían que eran enfermedades nerviosas, pero que no presentaban en el curso fiebre y tampoco ninguna lesión orgánica en ningún órgano. Sin embargo, estas personas estaban muy nerviosas. Y desde el punto de vista del psicoanálisis comprende muchas clases de manifestaciones que pueden aparecer como consecuencia de un conflicto interno entre los impulsos instintivos reprimidos y el yo. ¿Ok? Eso es lo que nos decía sobre la neurosis. Y el ejemplo clásico o histórico de la neurosis era la histeria, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, clásico porque viene a ser una parte de la historia de la psiquiatría y el psicoanálisis. Entonces, la histeria era una neurosis clásica y se consideraba una enfermedad nerviosa crónica que se presentaba en las mujeres, sobre todo, ¿no? Y su origen, ese término de histeria, se refería a su origen etimológico que venía de la palabra griega histera, que significa útero, ¿no? Entonces, por eso se atribuía solamente a las mujeres, porque solamente las mujeres tenían útero, ¿no? Luego vino Freud y transformó el entendimiento de la histeria, empezó a considerarla de un origen en un incidente sexual no resuelto, probablemente en la infancia, ¿no? Entonces, él fue
describiendo dentro de sus pacientes y en sus estudios que este trastorno se debió a este conflicto no resuelto, ¿no? Y eso impulsó gran parte de su teoría psicoanalítica. Y él decía que se puede identificar a los conflictos internos del individuo como una causa de esta perturbación, ya que la carga de la atención busca con el tiempo descargarse a partir de las neurosis y liberar su tensión mental, ¿no? Eso es lo que decía Freud, ¿no? Que había cierta perturbación que buscaba cómo descargarse, cómo salir. Entonces, por eso, como no encontraba forma de salir, lo hacía por medio de las neurosis. ¿Ok? Y esto se presentaba precisamente para protegerse de la angustia, ¿no? Entonces, estas personas recurrían a diversos mecanismos de defensa, como lo habíamos mencionado, ¿no? La represión, la proyección, la negación y la intelectualización y el desplazamiento, entre otros mecanismos, porque tenemos una serie de mecanismos de defensa psicológicos. Y se van a manifestar estos síntomas como sentimientos de culpa, de envidia, ira, ansiedad con más frecuencia y con mayor severidad que otros individuos. Es decir, que las personas que tienen estos síntomas neuróticos presentan todos estos síntomas con mucha más intensidad o severidad que el resto de las personas, porque todos tenemos todos estos sentimientos en algún momento, estas emociones, y en un nivel que se puede considerar normal, ¿no? La envidia, la ira, la ansiedad, la culpa son normales hasta cierto punto, pero en estas personas están como que más intensos, más severos, ¿no? Y a este grupo de síntomas se le decían que eran parte de las neurosis, ¿no? Y ya sabemos que ahí estaban involucrados estos mecanismos de defensa. Entonces aquí les traía una foto de una paciente neurótica o histérica que estaba siendo pues estudiada, analizada por un grupo de médicos, de personas de aquella época, ¿no? Y acá pues Sigmund Freud, que tenía sus estudios sobre la histeria. Y bueno, sabemos todos quién es o quién fue Sigmund Freud. Y fue una persona, una figura muy importante para la psiquiatría, descrito como el padre del psicoanálisis. Ok, y para la Academia de Psicoanálisis, las neurosis describen afecciones sin base orgánica, es decir, que no vamos a tener físicamente ninguna enfermedad, ¿ya? Pero esta neurosis tuvo curso en la infancia del individuo por conflictos entre las instancias del aparato psíquico, concretamente entre el yo y el ello. El ello son los deseos, ¿no? Y entonces acá tenemos precisamente una descripción del aparato psíquico. Ya ustedes se deben acordar, acá lo tenemos, quienes forman parte del aparato psíquico viene a ser el ello, el yo y el superyo, o también le dicen el ideal del yo. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser el ello? El ello es el lugar de los instintos y las pulsiones, ¿no? Y opera bajo el principio del placer. Sus contenidos del ello son inconscientes. Y para reducir su tensión utiliza varios procesos como el desplazamiento, lo habíamos mencionado, la condensación, ¿no? Y también mediante los sueños. ¿Debido a que estos mecanismos muchas veces o estos contenidos no son aceptados por la persona y entonces se manifiestan como sueños? Ok. Con respecto al yo, es el encargado de la acción verbal y conductual del individuo y surge en la infancia, conforme se aceptan las percepciones del exterior y busca la protección frente a ellos. A diferencia del ello, opera con base al principio de la realidad, ¿no? No a los instintos ni a los deseos, sino al principio de la realidad, lo que en realidad está sucediendo, ¿ya? Y utiliza otros procesos que son secundarios,
ya que es algo más organizado, es racional, es más realista y busca dar soluciones a problemas de forma estratégica. Y sobre el super yo, es la parte que juzga y critica y busca la perfección y el idealismo por efecto de la represión primaria de los padres, ¿no? Aquí hay padres que son muy estrictos, muy rígidos seguramente, entonces este super yo se desarrolla mucho más. Y conduce al yo a que atienda las metas de la conciencia moral y la fuerza, al ello a que inhiba sus impulsos, ¿no? Entonces, por eso es el ideal del yo. Entonces se decía que las neurosis, una vez que ya hemos reconocido quiénes son los que forman parte del aparato psíquico, nos damos cuenta que el conflicto aquí para que surjan las neurosis ocurría entre el yo y el ello, ¿no? Esto, estos dos eh, a- instancias de este aparato entraban en un conflicto y entonces venían a originarse las neurosis. ¿Ok? Esto, desde luego, eran los conceptos que se tenían a raíz de los estudios, pues, de Sigmund Freud y los que en esa época empezaron a estudiar estas enfermedades o trastornos neuróticos. Ok, entonces ya sabemos qué son las neurosis. Y luego vino este concepto de ansiedad. Ya empezó a transformarse el concepto de una neurosis y se dio mucho más enfoque a la ansiedad y que sabremos nosotros sobre la ansiedad, que también es importante para nuestra clase. La ansiedad es una emoción universal y normal, ¿no? La ansiedad no es patológica, es una emoción normal que todos debemos tener hasta cierto nivel. Y desde luego es displacentera, nadie quiere tener ansiedad, pero bueno, pues sale siempre la ansiedad y se puede acompañar de cambios somáticos y psíquicos. Es una respuesta necesaria y adaptativa del organismo ante el estrés, ¿no? Es decir, que esta ansiedad a veces incluso puede considerarse beneficiosa porque nos prepara para responder ante situaciones que nos causan estrés en la vida diaria. ¿Cuándo se convierte en patológica? ¿Cuándo decimos ya esta ansiedad no es normal? Cuando se presenta de forma irracional, ya sea porque no hay estímulo, porque es ausente, ¿no? O porque la ansiedad es excesiva en relación con el estímulo, que quizás es un estímulo limitado o escaso, tenue, y hay mucha reacción de ansiedad, entonces ahí decimos, eso es patológico. O cuando la ansiedad es prolongada, hay ansiedad crónica ante un estímulo muy poco intenso, ¿no? Todo esto va a generar disfunción. Entonces ahí decimos, esta ansiedad no es normal, es patológica. Ya nos salimos de la parte anterior que habíamos dicho que era una emoción normal, ¿no? Entonces, en estas circunstancias mencionadas, la ansiedad ya es patológica. Y anteriormente se hablaba también de angustia, ¿no? La angustia era un término que se utilizaba también para hablar sobre ansiedad en un grado mayor, debido a que este término angustia se relacionaba con la angina, ¿no? Angustia y angina eran como sinónimos, ya que este término nos decía que había una contracción al nivel del precordio, ¿no? Que es lo que llamamos la angina, y esto se presentaba con frecuencia en las personas que tenían angustia o una mayor crisis de ansiedad. Entonces, hasta ahora se conserva y a las crisis de ansiedad que son muy intensas también se les dice de angustia. Y luego de haber visto los conceptos, nos vamos a pasar a describir ya los trastornos de ansiedad. Y aquí les traigo una clasificación ya para los trastornos de ansiedad. Se dice que este trastorno de ansiedad es el grupo de trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población general
ya siendo la crisis de pánico la principal urgencia psiquiátrica. Entonces, dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿cuál sería el más frecuente? Serían los trastornos de ansiedad. No es la esquizofrenia, no es la depresión, los más frecuentes. Ahora, si hablamos de crisis de pánico o trastorno de pánico, esa sería la principal urgencia en psiquiatría. Se presenta entre mujeres y de mayor frecuencia entre los 20 y 30 años y se dice que disminuye en la vejez. Entonces, esas serían las incidencias. Siempre más en las mujeres y, bueno, en la población general, pues entre los 20 y 30 años, como lo decíamos. Aquí tenemos algunos de ellos, los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, el ataque con agorafobia, las fobias específicas, las fobias sociales, el estrés postraumático y el obsesivo compulsivo. Entonces, hoy día hablaremos de algunos de ellos. ¿Y cuáles serían esos síntomas que se presentan en la ansiedad? Todos los podemos reconocer, seguramente ya ustedes habrán visto muchos pacientes, tanto pacientes que tienen trastornos de ansiedad como pacientes que tienen otras patologías o comorbilidades médicas que pueden presentar también síntomas de ansiedad. ¿Cuáles serían ellos? Dentro de los síntomas físicos tenemos las palpitaciones, dificultad para respirar, ¿no? Esta disnea que describen muchos pacientes, tensión muscular, sequedad de boca, sudoración, mareo y temblores, ¿no? Esos son síntomas muy frecuentes. En los síntomas mentales tenemos sentimientos de pavor o amenaza, irritabilidad, terror intrínseco, ¿no? Este paciente está muy asustado, muy eh, temeroso, piensa que puede morirse, tiene una preocupación excesiva por cosas que son intrascendentes, muchas veces con insomnio de conciliación y con dificultad para concentrarse o la hipoprosexia, ¿no? Entonces, hay tantos síntomas físicos como mentales en los trastornos de ansiedad. Y empezaremos con el primero de ellos, ya después de conocer los, eh, las definiciones, ¿no? La introducción al tema, hablaremos sobre trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Espero que estemos bien. A ver, los que Todo llegaron bien, tarde, doctora. por favor, sí, gracias, vayan colocando su asistencia, los que todavía no lo han hecho. Hablaremos entonces que la ansiedad generalizada se caracteriza por presencia de ansiedad y preocupación excesiva por varios aspectos de la vida y eventos, y están presentes durante la mayor parte de los días de la semana. Más o menos debería tener una duración de más de 6 meses para diagnosticarlo como tal. La causa es desconocida, habitualmente puede coexistir en personas que tienen abuso de alcohol, en personas que tienen también depresión o que tienen trastorno de pánico, ¿no? Entonces, en el transcurso de nuestro curso de psiquiatría, ustedes habrán podido ver en pacientes en la práctica que muchos de ellos tienen comorbilidades psiquiátricas, es decir, un paciente con depresión podría tener también ansiedad generalizada. Un paciente con alcohol, con abuso de alcohol, también podría tener ansiedad generalizada. Y también un trastorno de pánico podría coexistir con un trastorno de ansiedad generalizada. Más adelante hablaremos sobre el trastorno de pánico. Ok, y esta ansiedad generalizada se dice que es más frecuente en mujeres, no excluye a los varones, pero se dice que es más frecuente en mujeres, de un curso variable crónico y que provoca mucho malestar y disfunción laboral y social, ¿no? Y eso es algo importante. En general, todo trastorno para ser considerado como tal tiene que originar disfunción en varios aspectos de la vida de la persona, tanto laboral, social, personal, familiar, de pareja, ¿no? Entonces, aquí vemos que el trastorno de ansiedad generalizada también origina disfunción. Los pacientes se quejan de sentirse constantemente nerviosos,
lo cual es desproporcionado con el estímulo, a diferencia de la ansiedad normal o apropiada, que sí hay una coherencia. Y acá tenemos los criterios de diagnóstico para nosotros decir, este paciente tiene una ansiedad generalizada, ¿no? Y ojo, quiero que le presten mucha atención a los criterios porque son muchas veces utilizados en los casos clínicos, ¿ya? Quería aprovechar para hacer hincapié que muchos de estos casos clínicos, con respecto a criterios de diagnósticos, son preguntas frecuentes en los exámenes de ENAM, ¿no? Y ustedes van a tener que rendir su examen de ENAM, me imagino, ya el próximo año, cuando terminen la carrera, ¿ya? Y o el examen para internado, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos claro los criterios de diagnóstico. Actualmente seguimos utilizando el CIE-10 para los diagnósticos en pacientes en la práctica. Algunas veces también se utiliza el DSM-5. Nosotros enfocamos más sobre el criterio CIE-10 porque es lo que más utilizamos. Sabemos también que ya existe la clasificación CIE-11, pero todavía no la utilizamos en los hospitales debido a que el ente rector en salud, que es el MINSA, no lo ha dispuesto de esa manera y por ello utilizamos todavía el CIE-10. Bien, entonces la característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es precisamente eso, ¿no? Una ansiedad generalizada y persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia en particular. Es decir, se le denomina como una ansiedad flotante o una ansiedad libre. Está todo el tiempo. Y el afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas, ya habíamos dicho, ¿no? Que más o menos 6 meses. Y entre estos síntomas debe estar lo siguiente. En el criterio A dice aprehensión, que son preocupaciones acerca de calamidades venideras, ¿no? Inexistentes todavía, ¿no? Todavía no ha sucedido nada. Suele sentirse al límite y con dificultades de concentración. También hay tensión muscular, que se presenta como agitación e inquietud psicomotriz, cefalea de tensión, temblores, incapacidad para relajarse y la hiperactividad vegetativa, ¿no? Aquí tenemos también estos síntomas físicos que decíamos, ¿no? Los mareos, la sudoración, la taquicardia o taquipnea, las molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, entre otras. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos a nuestra paciente, mujer o varón, con más frecuencia mujer decíamos, con estos síntomas descritos, ya podríamos hacer el diagnóstico y pasarnos a ver el tratamiento, ¿no? No nos podemos quedar conformes, ya hicimos el diagnóstico y decimos, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Y tengo que establecer mi plan diagnóstico, mi plan de tratamiento, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? El tratamiento está enfocado en una combinación entre la farmacoterapia y la psicoterapia y también el apoyo social o familiar, ¿no? Cuando vemos el primer punto, la farmacoterapia, hablaremos precisamente de los antidepresivos tipo inhibidores de la recaptación de la serotonina y los ansiolíticos. Desde luego los ansiolíticos, ya lo habíamos mencionado o deben también ustedes haberlo leído, se prescriben siempre en periodos cortos por el riesgo que hay a la dependencia. Y con respecto a la psicoterapia, por lo general, la psicoterapia es del tipo cognitivo-conductual, la que se emplea para este tipo de trastornos con mucha eficacia y la combinación de estos enfoques nos va a ayudar a mejorar el estado de ansiedad generalizada de nuestro paciente. Se debe hacer seguimiento, claro está, se tiene que hacer también un abordaje familiar, siempre hay que conversar y informar a la familia y se requiere que el paciente pues tenga buena adherencia al tratamiento para que todo tratamiento funcione
y tenga buenos resultados, se requiere que haya una buena adherencia al tratamiento. Para ello, nosotros debemos lograr que el paciente tenga una buena alianza terapéutica con el médico. ¿Ok? Bien. Habiendo visto este primer punto, nos pasaremos a ver el trastorno de pánico. Y bien, el trastorno de pánico se define por la presencia de crisis de angustia, también llamados ataques de pánico, en el que el miedo o el malestar intenso se presenta de forma repentina. Son espontáneas y de curso recurrente, es decir, que van a regresar cada cierto tiempo. En cualquier momento se pueden presentar, por eso se dice de inicio brusco repentino. Esta crisis alcanza su máximo en pocos minutos, pero la ansiedad suele ser mucho más intensa, es una ansiedad extrema. Es mucho más intensa que en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Y aquí también tenemos síntomas vegetativos o síntomas físicos. Encontramos las palpitaciones, las molestias precordiales, la hiperventilación, ¿no? Esa disnea que suele sentir el paciente, temblor, sudoración, parestesias, ¿no? Y también vamos a ver los síntomas psicológicos que habíamos descrito, que todo trastorno dentro de esta clasificación de trastornos de ansiedad cursa con estos síntomas mentales o psicológicos. Presentan una sensación de muerte. Este paciente está extremadamente temeroso, tembloroso, con palpitaciones, intensamente afectado y piensa que se va a morir, que ya en ese momento le va a llegar la muerte. Tiene miedo a perder el control o también lo describen como miedo a volverse loco y también pueden presentar despersonalización y desrealización. ¿Ok? Eso también ya ustedes conocen estos síntomas en semiología. Y acá tenemos un cuadro donde me parece que se evidencia bien cómo se presentan estos síntomas en su porcentaje, en su frecuencia. Se dice que las palpitaciones son las más frecuentes en estos cuadros, en un 80%, ¿ya? La disnea o sensación de ahogo, en un 70%, el miedo a la muerte, 65%, mareo, sensación de inestabilidad, 55%, temblor o sacudidas, 53%, sudoración, 53%, molestias o algias precordiales, 45%, ¿no? Y ustedes van a ver todo el cuadrito en qué porcentajes se presentan de los síntomas que acabamos de describir, ¿no? Ya ustedes lo van a poder tener la presentación para que lo revisen. Ok, avanzamos un poquito y vemos acá que ya conocemos cómo se presentan, qué características tiene y vamos a hacer el diagnóstico. Para ello, según los criterios de CIE-10, se dice que este trastorno de pánico presenta varios ataques graves de ansiedad vegetativa, al menos durante un periodo de un mes. Ojo, y dice al menos, ¿no? Luego, ¿qué tiene este paciente? En el criterio A se presentan estos ataques de ansiedad en circunstancias en las que no hay un peligro objetivo, no hay un peligro real, ¿no? Entonces ahí hay una discordancia, no hay una coherencia. No hay un peligro, pero se presenta el ataque de ansiedad. Ese es el primer criterio. En el segundo criterio, o en el B, nos dice que estos ataques no deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, sino que se presentan en cualquier momento. En el criterio C nos habla de que estos ataques se presentan en el periodo entre crisis. El individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque también es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. Es decir, la ansiedad anticipatoria nos hablaría de que la persona, el individuo, ya está pensando o tiene la ansiedad de que se puede presentar nuevas crisis. Aunque es leve, puede estar presente esta ansiedad anticipatoria. Entre una crisis y otra, el paciente puede estar presentando esta ansiedad anticipatoria leve.
Entonces acá se incluye el ataque de pánico y los estados de pánico. ¿Ok? Así también se le denomina. Una vez que hicimos el diagnóstico, nos pasamos al tratamiento. ¿Y qué hacemos con este paciente? Vamos a dar un tratamiento que es similar al trastorno de ansiedad generalizada. Farmacoterapia y psicoterapia. Dentro de la farmacoterapia, nuevamente, los antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que se dice que son los más seguros, y benzodiazepinas o ansiolíticos, que son los que actúan más rápido que los antidepresivos, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener consideración que puede haber riesgo de dependencia, como ya lo habíamos dicho con las benzodiazepinas. Entonces, mientras actúa el antidepresivo, vamos a tener que dar tratamiento para este trastorno de pánico. No podemos dejar a nuestro paciente que siga con sus crisis de pánico mientras todavía hace efecto el antidepresivo tipo ISRS, ¿no? Entonces, ¿qué podemos darle? Ahí es donde tenemos que usar la benzodiazepina, ¿ya? Sabemos que dentro de los antidepresivos tipo ISRS están fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina, y ellos tardan alrededor entre 2 a 4 semanas, incluso a veces hasta 6 semanas en hacer efecto. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestro paciente no puede estar estas 2, 4, 6 semanas con la probabilidad de que vengan más crisis de pánico, porque hemos dicho que es un trastorno recurrente. Entonces, le vamos dando a la par el antidepresivo y empezamos benzodiazepinas, que van a ser más rápidas, más efectivas en actuar para el momento de la crisis, pero a corto plazo solamente, mientras hace efecto nuestro antidepresivo. ¿Ok? Entonces las benzodiazepinas tipo alprazolam, clonazepam, midazolam, lorazepam son los que vamos a poder utilizar para las crisis de pánico. Si estamos dentro del ámbito hospitalario y tenemos disponibilidad de una benzodiazepina por vía parenteral, se podría utilizar tipo midazolam o diazepam en dosis bajas, ¿no? Y si en caso no estamos dentro del ámbito hospitalario, sí podríamos dar por la vía oral. Existen presentaciones de clonazepam en su forma sublingual que tienen un efecto inmediato. ¿Ya? El clonazepam de 0.5 de forma sublingual actuaría rápidamente para tratar de contener estos síntomas abrumadores del trastorno de pánico. Hay otras presentaciones que son por vía oral también se pueden utilizar. Y también existen algunas presentaciones que tienen liberación sostenida, ¿no? Dentro de la farmacología vamos a ver que hay diferentes presentaciones y son las que actuarían pues rápidamente para el trastorno de pánico, debido a que el paciente en ese momento estamos describiendo que tiene los síntomas muy intensos. Bien, ese es un enfoque que es la farmacoterapia. El segundo enfoque es la psicoterapia. Sobre psicoterapia ustedes van a tener una clase más adelante donde van a hablar de todos estos tipos de psicoterapia. Pero sí es necesario que ahora ustedes sepan qué se tiene que hacer con este paciente, ¿no? Tenemos que hacer psicoterapia cognitivo-conductual y también terapia de exposición, ¿no? Se dice que estas dos formas son las más efectivas para abordar el trastorno de pánico. Ustedes tienen que saberlo, que son los enfoques, y ya más adelante van a ver con detalle ya cómo se hace la psicoterapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición. ¿Ok?
En líneas generales es lo que ustedes tienen que saber sobre el trastorno de pánico. También van a tener una clase donde van a hablar todo lo que corresponde a antidepresivos y ansiolíticos también, a todo farmacología, me parece que ya en la siguiente parte del curso, ¿no? Mientras llega esto, les traigo un cuadrito breve sobre qué podemos hacer en estos casos de trastorno de pánico. Sobre el tratamiento farmacológico, mencionábamos aquí algunos de los medicamentos, ¿no? Está la paroxetina, tienes la dosis inicial de 10 miligramos y se puede llegar hasta 40. Sertralina, se puede iniciar con 25 y llegarse a una dosis de 50. Y fluoxetina, una dosis de 5 miligramos que se puede ir subiendo hasta 10 o 20 miligramos por día. Luego, en el siguiente grupo farmacológico, está la venlafaxina, donde la dosis puede ir de 37,5 a 75 miligramos por día. Y dentro de las benzodiazepinas, siempre tenemos que recordar este riesgo de dependencia, ¿no? Es difícil darlo en pacientes que ya tienen antecedentes de dependencia a otros tipos de sustancias o alcohol, ¿no? Ahí estamos en riesgo. Pero sería cuestión de ir evaluando al paciente. ¿Y qué podríamos dar? Podemos dar, como les decía, alprazolam de 0,75 a 1,5 miligramos por día o clonazepam de 0,5 a 3 miligramos por día, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya tienen un manejo sobre el trastorno de pánico. Y aquí les traía un cuadrito sobre agorafobia que muchas veces se presenta junto con los trastornos de pánico. A veces los trastornos de pánico solamente se presentan como trastornos de pánico y a veces se presentan con agorafobia, ¿no? Entonces, ya ustedes habrán podido escuchar sobre la agorafobia. Acá les voy a mencionar que la agorafobia se caracteriza porque hay un miedo o ansiedad acusado que aparece prácticamente siempre respecto a dos o más situaciones ya típicas de la agorafobia. Por ejemplo, se presenta cuando el individuo está en el transporte público, en un lugar abierto, también incluso en lugares cerrados, cuando hace colas, cuando está en medio de una multitud, incluso cuando está solo o fuera de casa, ¿no? Entonces, hay un miedo muy intenso. Además, estas personas suelen evitar estas situaciones, ¿no? Entonces, la evitación de estas situaciones es otra característica. Y por lo general requieren la presencia de un acompañante o lo soportan exponerse a estas situaciones a costa de un intenso miedo o de ansiedad, ¿no? La persona teme o evita estas situaciones por temor a tener dificultades para oír o recibir ayuda en caso de que aparezcan los síntomas similares a la angustia u otros síntomas incapacitantes e incluso a que pudiera ser motivo de vergüenza, ¿no? Entonces, ellos temen estar en estos lugares porque pueden aparecer estos síntomas y se van a sentir pues incapacitados y avergonzados también, ¿no? Entonces, por eso viene la evitación. Y se dice que este miedo o ansiedad o evitación debe estar presente un mínimo de 6 meses para poder diagnosticar de agorafobia. ¿Ya? Entonces, aparte de las crisis, puede presentarse también a la vez que vayan acompañados de agorafobia. Y la agorafobia la diagnosticamos en función a los síntomas mencionados, a la entrevista con con el psiquiatra, con el médico de medicina general o de medicina familiar, ya, o el psicólogo incluso. Y también realizando un examen físico para descartar que hayan otras afecciones que causen los síntomas, ¿no? Descartando que sea puramente psiquiátrico. ¿Y el tratamiento? ¿Qué hacemos con la agorafobia? Básicamente ustedes ven que es el mismo tratamiento, psicoterapia y farmacoterapia. Nuevamente, la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz, ¿ya?
y se enfoca en enseñar habilidades para tolerar mejor la ansiedad, para manejar estas preocupaciones y regresar progresivamente a su estado basal, ¿no? A sus actividades habituales del paciente. Por otro lado, los antidepresivos son eficaces también para el manejo de la ansiedad con agorafobia y están los que ya hemos mencionado. Los IRS, tipo la fluoxetina, ¿no? La primera fluoxetina que se comercializó, que fue el Prozac, ustedes deben haberlo visto, hasta en las series sale el Prozac como la estrella de los antidepresivos, y la sertralina, ¿no? Una de las sertralinas, el Zoloft. Las benzodiazepinas también se utilizan, ¿no? Pero como les decía, a corto plazo, eh, para manejar esta ansiedad repentina, ¿no? Que también se llama ansiedad aguda. ¿Ok? Entonces esto es agorafobia, diagnóstico y tratamiento. Y les quería mencionar aquí un artículo sobre ansiedad en el cual se realizó este estudio, ¿no? Durante la crisis sanitaria que tuvimos por COVID-19. Y ahí se encontró, en esta fase inicial de la pandemia, que fue la que se estudió, que la presencia de la ansiedad, depresión y reacción al estrés agudo en la población general fue la que se diagnosticó con mayor frecuencia, ¿no? Y eso fue en la población general. También se encontró que en el personal de salud habían problemas de salud mental entre profesionales, enfermeras y todos los que se encontraban laborando en los hospitales de manera directa con los casos sospechosos o confirmados por COVID-19, ¿no? Entonces, la ansiedad es una de las mayores, mayores trastornos en psiquiatría y no podía faltar en esta etapa de pandemia que tuvimos hace poco. Bien, ok, terminamos entonces ahí con la ansiedad. Sí, ya nos están poniendo ansiosos. Ok, chicos, entonces nos pasaremos a los trastornos disociativos. Espero que sigamos compartiendo esta presentación y que se esté entendiendo. Los trastornos disociativos nos hablan de un grupo de entidades que se caracterizan por grados variables de alteraciones de la conciencia, con anormalidades en la memoria autobiográfica y en la identidad, ¿no? Este ya es otro grupo de trastornos diferentes a los trastornos que hemos hablado hace un rato. Estas experiencias disociativas son detonadas como un mecanismo de defensa usando la disociación como un distanciamiento emocional, típicamente de naturaleza altamente estresante o traumática. Es decir, que estos trastornos disociativos se van a generar porque ha habido una situación muy estresante o traumática y esta persona, como mecanismo para defenderse de esta situación tan estresante, tan traumática, se defiende y se disocia, es decir, se separa, se aleja de su realidad, alterando su memoria autobiográfica y su identidad, ¿no? Elige disociarse, distanciarse, ¿no? Y estamos diciendo que la disociación es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma que encuentra el individuo de forma creativa para mantener algo que le cuesta aceptar, ¿no? Algo que quizás ha sido muy traumático, y lo oculta, lo tiene fuera de la vista, ¿no? Y altera su memoria. Entonces, ¿esto para qué lo hace el individuo? No es algo intencional, esto es algo inconsciente y lo hace para que a nivel mental algunas emociones que son conflictivas o traumáticas se mantengan como que en un compartimiento separado.
Es como que si abriéramos un closet y ahí guardamos esto traumático, estresante, esto que me afecta tanto que no lo puedo aceptar y lo distancio de mí, lo alejo, pierdo la memoria, me olvido de ello, ¿no? Entonces, esta disociación es una forma que encuentra el individuo de defenderse, ¿ok? Y aquí tenemos dos trastornos importantes, la amnesia disociativa y la fuga disociativa, que son los más frecuentes. La amnesia disociativa nos habla de un trastorno donde hay una incapacidad para evocar segmentos extensos de la información personal importante generada por un acontecimiento traumático o estresante. Nuevamente, sabemos cuál es la causa. Y aquí, como lo dice el nombre, se genera una amnesia, un periodo donde no se puede evocar algunas partes importantes de la información autobiográfica de esta persona. También se caracteriza porque hay de manera exclusiva que se está comprometiendo la evocación de esta información, respetando la memoria que se relaciona con las habilidades y los conceptos. Es decir, se compromete, no se acuerda de esta información autobiográfica, que es la memoria explícita, episódica, pero sí se respeta o si el individuo recuerda la información que se relaciona con las habilidades y conceptos, ¿no? O sea, la memoria implícita y semántica. ¿Ok? Entonces, solamente hay parte de la información que se ha ocultado o se ha perdido. Es decir, se afectan hechos cotidianos como, por ejemplo, quién soy, en qué trabajo, a dónde voy, qué he hecho, qué he dicho, ¿no? Que es la memoria autobiográfica, pero se conserva la capacidad de registrar, codificar y almacenar información, ¿no? O sea, información nueva. ¿Ok? Entonces, esto sucede en la amnesia disociativa. Las personas suelen dejar de lado quién es su información, su identidad, para separarse, distanciarse de esto que le está resultando tan incómodo o inaceptable y que está oculto, ¿no? Y entonces, pues, esto es lo que de forma inconsciente se va a realizar. Y esta persona no se está percatando de lo que está sucediendo. Esto es algo que su inconsciente realiza para poder seguir adelante, para poder continuar con su vida aunque no recuerda muchas partes importantes de él. ¿Ok? Es un poco extraño, pero es el mecanismo que encuentra el individuo pues para seguir viviendo, aunque le haya sucedido algo terrible. El otro trastorno importante aquí es la fuga disociativa, que es un síndrome donde además de la amnesia que estábamos conversando, el individuo se traslada a otro lugar, en ocasiones otro lugar lejano, con frecuencia y asume otra identidad, porque no se acuerda quién es, ¿no? Y además no es consciente de que hay un compromiso de su memoria autobiográfica, ¿no? Él no se da cuenta de lo que se ha olvidado. Y suele ser frecuente en el trastorno de personalidad múltiple como un síntoma, ¿no? La fuga disociativa como uno de los síntomas en la personalidad múltiple. ¿Ok? Se dice que se reportan más estos trastornos en el sexo femenino. eh, Estudios muestran que se presenta alrededor del 7% para amnesia disociativa y 0,2 para la fuga disociativa. Y les puse una lámina que les puede resultar un poco graciosa, quizás algunos la conozcan, es Dora, ¿no? Que, bueno, se dice que tenía una especie de fuga disociativa. Ok, ¿cómo lo diagnosticamos? Se tiene que hacer pues una evaluación médica, basarse también en los criterios diagnósticos, ¿no? Las personas afectadas no pueden recordar su información personal importante, ya lo habíamos dicho, porque generalmente está relacionada con ese acontecimiento traumático.
están muy angustiadas, ¿no? Tienen mucha ansiedad por sus síntomas o sus síntomas les impiden desenvolverse en situaciones sociales o en el trabajo. Y los médicos también llevan a cabo una exploración, como les decía, física para descartar que haya una causa neurológica en primer lugar, ¿no? Tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. De repente esta amnesia disociativa no es disociativa, sino que hay una causa para la amnesia, una causa neurológica, ¿no? O de repente también este paciente puede ser que esté con síntomas o inicio de demencia, entonces ya no sería una amnesia disociativa. Entonces hay que hacer siempre un examen físico y neurológico. En ocasiones hay que realizar pruebas para excluir otras causas de amnesia, ¿no? Como una resonancia magnética cerebral o una tomografía cerebral, ¿no? Descartar otros síntomas o otras causas como tumores o trastornos estructurales cerebrales. También se puede hacer electroencefalograma, ¿no? Para descartar un trastorno convulsivo, una serie de análisis de sangre o orina para detectar toxinas, fármacos, ¿no? Y hacer un examen psicológico, también se puede hacer exámenes tipo test, ¿no? Para ayudar con las características y describir mejor este trastorno. ¿Y qué podemos hacer con este trastorno disociativo? Bueno, acá lo que podemos hacer es, para el tratamiento, eh, de repente esperar, ¿no? Sería uno de los primeros enfoques que damos para abordar el manejo. Porque las personas usualmente empiezan a recordar poco a poco estos segmentos perdidos u olvidados de su historia, de su vida. Eh, Cuando hay un ambiente que no mejora la situación o cuando la necesidad de recuperar los recuerdos es urgente, los médicos pueden utilizar otros tratamientos como la hipnosis o las entrevistas facilitadas por medicamentos, ¿no? Entonces hay ocasiones donde se tiene que hospitalizar al paciente. La hipnosis y esta entrevista facilitada con fármacos reducen la ansiedad asociada con este periodo de amnesia, ¿no? Con este estresor y facilitan penetrar un poco en esos mecanismos de defensa que ha adoptado esta persona para protegerse, entonces ya puede recordar mejor lo que ha sucedido, aunque sea una experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, esto podría ayudar en algunos casos. La recuperación de la mayor extensión posible de acontecimientos va a contribuir a restablecer la continuidad de la identidad y de la conciencia personal del individuo. Y a veces los recuerdos vuelven rápidamente, como puede ocurrir cuando se separa a la persona de una situación traumática o estresante, por ejemplo, en un combate. Y en otros casos, en algunos casos, la amnesia, particularmente en personas con fuga disociativa, puede persistir por un largo periodo, ¿no? Entonces hay que evaluar de forma individual el manejo según lo que se presenta en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta ahí con trastornos disociativos. Nos vamos a empezar con trastornos conversivos, ¿ya? Espero que estemos comprendiendo cómo vamos avanzando. Sobre trastornos conversivos vamos a decir que consisten en síntomas o déficits neurológicos que también se desarrollan de forma inconsciente e involuntaria. En general, van a afectar alguna función motora o sensitiva y las manifestaciones son incompatibles con mecanismos fisiopatológicos o vías anatómicas conocidas, ¿no? Es decir, que los síntomas que presentan los pacientes no se pueden explicar de otra forma física o anatómica, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pueden presentar deterioro de la coordinación o del equilibrio, debilidad, parálisis de un brazo o de una pierna con pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo. Pueden presentar convulsiones, falta de respuesta, ceguera, diplopía, sordera, afonía, dificultad para tragar, sensación de masa en la garganta y retención urinaria. Es decir, hay una gama de síntomas, sobre todo neurológicos, que presentan
los pacientes, pero sin una base anatómica o fisiopatológica, ¿no? Esa es una característica. En el examen médico completo y las pruebas se deben descartar la existencia de trastornos neurológicos. Desde luego, si nosotros vamos a ver este tipo de pacientes, tenemos que descartar que exista realmente un trastorno neurológico o un trastorno médico que explique estos síntomas. Por ejemplo, un paciente puede presentar marcada debilidad de la flexión plantar cuando se lo evalúa en la cama, pero puede caminar normalmente en puntas de pie, ¿no? Eso sería algo inexplicable. O el temblor cambia o desaparece cuando se distrae el paciente. Por ejemplo, haciendo que el paciente copie un movimiento rítmico con la mano no afectada, ¿no? Entonces, si distraemos al paciente, puede ser que el síntoma que expresaba ya no se presente de esa forma. Entonces, ahí podemos ir viendo que no hay una base neurológica o fisiopatológica que explique el síntoma. Y dentro de las manifestaciones más frecuentes, como les había mencionado, hay varias de ellas. Tenemos aquí los signos y síntomas principales serían la debilidad o parálisis, el movimiento anormal como los temblores o dificultad para caminar, pérdida del equilibrio, dificultad para tragar, convulsiones o sacudidas, ¿no? La pseudocrisis, episodio de falta de reacción. Y lo que afectan los sentidos pueden ser entumecimiento, pérdida de sensibilidad o el tacto, problemas para hablar, ¿no? Incapacidad para hablar o hablar arrastrado, problema de ceguera o visión doble o en general problemas de visión o visión borrosa, problemas de la audición o sordera, dificultades cognitivas que involucran la memoria y concentración. Es decir, hay una gama de manifestaciones clínicas para este trastorno conversivo. ¿Y cómo vamos a diagnosticarlo? El diagnóstico se establece, ¿no? Dentro del trastorno de síntomas neurológicos funcionales que se va a plantear después de que se haya realizado un examen médico completo y que las pruebas hayan descartado la existencia de los trastornos neurológicos o médicos que expliquen estos síntomas. Es decir, si ya hicimos una evaluación médica general completa y también las pruebas han descartado todo tipo de trastornos neurológicos o médicos, ahí nosotros empezamos a pensar que no hay una explicación para los síntomas del paciente. Y decimos ahí, probablemente sea un trastorno conversivo, no hay nada que lo explique. Y una característica importante es que los síntomas y signos no coinciden con una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente lo vamos a hacer entonces por descarte. Ya hemos descartado que no hay nada físicamente porque ya le realizamos el examen médico, ya hicimos las pruebas, ya incluso trajimos al neurólogo, ¿no? Por interconsulta, si estamos en el hospital. Y también lo evaluó, pidió pruebas, no encuentran y no explican sus síntomas porque no hay nada anatómico ni fisiopatológico, no hay alteraciones pues hormonales tampoco o que expliquen este síntoma. Entonces ahí recién podemos estar hablando y decir es un trastorno conversivo. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con este paciente con trastorno conversivo? ¿Qué creen? En el tratamiento podemos a veces hacer hipnosis o terapia cognitivo-conductual. Pero por lo general lo que funciona es nuevamente tener una adecuada, una buena relación médico-paciente de confianza y apoyo, donde se establezca un tratamiento cooperativo que va a involucrar al psiquiatra y algún otro médico como el neurólogo, el intensivista, el internista, perdón, los cuales va a hacer que este paciente poco a poco vaya disminuyendo esta manifestación o este síntoma y sería el tratamiento más oportuno y eficaz, ¿no?
no se utilizan por lo general otro tipo de medicamentos, fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no podemos utilizar medicamentos o fármacos? ¿Mm? Bueno, obviamente si decimos que no hay una base neurológica ni médica, porque no encontramos ninguna alteración en el paciente, pues no podríamos darle pues tratamiento médico o farmacológico, ¿no? Sabemos que no hay una base real para este síntoma. Lo que está sucediendo es a nivel psicológico, ¿no? Entonces, no podríamos dar en consecuencia un tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento nos va a limitar a tener una buena relación médico-paciente, interactuar de una forma adecuada. Adrián, cuéntame. Ah, justo, doctora, creo que está haciendo una pregunta. Entonces, tampoco se le podría dar el tratamiento como tal, porque además de que no tendría un beneficio, porque no hay base fisiológica, también se les pondría a a los probables RAMs que tuviera este medicamento. Entonces, incluso el aspecto de riesgo-beneficio tampoco sería lo ideal, ¿no? Ajá, muy bien. Y también podríamos agregar, gracias Adrián, a que haríamos un reforzamiento de que el paciente tiene una enfermedad que realmente no tiene, al menos físicamente, no hay una enfermedad. Entonces, sería mejor abordar este tratamiento basándose en nuestra estrategia de alianza terapéutica, ¿no? Con el paciente, de una buena relación médico-paciente, lo que se dice el rapport, ¿no? Con el paciente para obtener más beneficios, ya que sabemos que no tendría sentido dar tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, de esa forma podríamos manejar al trastorno conversivo. Pero no podemos tampoco decirle, ¿sabe qué? Usted, señor, no tiene nada, ya puede irse a su casa, ¿no? Eso sería, pues, ir en contra de lo que estamos diciendo con respecto al tratamiento, ¿no? De una buena relación médico-paciente, ¿no? No le podemos decir eso al paciente. Hay que tener total empatía con el paciente y establecer una base de confianza y apoyarlo, no rechazarlo o tampoco descalificar sus síntomas, sino más bien tratar de dar las explicaciones y basarnos un poco en terapia cognitivo-conductual para poder lograr que el paciente nos diga qué es lo que está sucediendo dentro de sí mismo y poder ir disminuyendo la ansiedad y también el síntoma vaya desapareciendo con el transcurso de las horas. ¿Ok? Bien. Entonces parece que estamos entendiendo. Sigamos. Y ya creo que esta es la última parte. Sobre trastornos facticios y simulación. Bueno, aquí tenemos todo un reto. Diagnosticar un trastorno facticio es muy difícil. Las personas con trastornos facticios son expertas en fingir muchas enfermedades y afecciones diferentes. Y a menudo tienen afecciones médicas reales, muchas veces sí son reales, e incluso podrían ser potencialmente mortales estas afecciones, aunque pueden ser autoinfligidas. Y para determinar si alguien tiene un trastorno facticio, los médicos pueden realizar lo siguiente: una entrevista detallada, también requerir expedientes médicos anteriores, trabajar con los miembros de la familia para obtener más información, si el paciente da su permiso, realizar solo las pruebas necesarias para tratar posibles problemas físicos
Y también se puede usar criterios para el trastorno facticio del manual DSM-5 para el diagnóstico, ¿no? Ok. Pero, ¿qué es el trastorno facticio? Bueno, los trastornos facticios vienen a ser trastornos donde una persona engaña deliberadamente, intencionalmente a los demás, fingiendo estar enferma. O a veces ellos se enferman a propósito, autolesionándose o dañándose a sí mismos. Y entonces por eso decimos a veces que es muy difícil diagnosticarlo como un trastorno facticio. Este trastorno facticio es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin un incentivo externo evidente, ¿no? La motivación de esta conducta es asumir el papel de enfermo. Lo único que este paciente es estar en este rol de enfermo. Y en esto se diferencia de los simuladores, porque aunque sus engaños y simulaciones son conscientes y voluntarios, no hay una motivación externa evidente, es decir, que no hay algo que los motive para el ganar algo para sí mismo. No hay una ganancia económica, ni licencia laboral, ni algo que para él resulte ganancioso, sino que simplemente no hay una motivación externa más que verse enfermo. Ese es el trastorno facticio. Y tenemos dos tipos de trastornos facticios, brevemente. El trastorno facticio aplicado hacia uno mismo, que antiguamente se llamaba síndrome de Munchausen, ¿ya? En el cual habían manifestaciones dramáticas y severas en el paciente. Estaba muy enfermo, se quejaban de síntomas físicos que por lo general sugerían trastornos como por ejemplo el dolor abdominal, que podía sugerir un abdomen agudo quirúrgico, hematemesis, etcétera. Y los pacientes a menudo conocían muchos síntomas y características que fingían, debido a que ellos estaban también, pues eran conocedores, se empezaban a informar sobre estos trastornos y cómo poder simularlos. Ya, por ejemplo, sabían que el dolor de un infarto de miocardio debe irradiarse al brazo o la mandíbula izquierda y se acompañaba de sudoración y lo expresaban de esa forma. Entonces, los médicos, pues, ante esa duda, tenían que evaluar de todas maneras y hacer todas las pruebas al paciente, buscando el infarto de miocardio. Ese era el trastorno aplicado a uno mismo. Pero también existe el otro, el trastorno facticio sobreimpuesto, donde este trastorno también se llamaba trastorno facticio por poder o Munchausen por poder. Este trastorno se le imponía a otro. Es decir, que las personas, como los cuidadores o los padres, de manera intencional producían síntomas o falsificaban síntomas o signos, ya sea físicos o psicológicos, en la persona bajo su cuidado, ¿no? Ya sean los hijos o las personas que cuidaban si eran los cuidadores, ¿no? Y por lo general lo hacían con niños, aunque también con adultos, ¿ya? Eran más que lo hacían en ellos y no en sí mismos, ¿no? Por eso es que estos trastornos eh, eran los que se llamaban por poder. Y aquí les puse una imagen de una película, algunos deben haberlo visto, seguramente la reconocen, ¿no? ¿La han visto? ¿Alguien ha visto esta película, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Valerie, ¿cómo se llama? Ay, no me recuerdo, pero me recuerdo que trata. No. ¿Sí te acuerdas de la trama? Ya, muy bien. Ese se dice que es un ejemplo clásico de un síndrome de Munchausen por poder. Creo que le decían
huye, run, en inglés, ¿no? No les voy a contar de qué se trata porque si no la han visto, véanla y ahí van a entender bien cómo es este trastorno. Ahora, cuando hablamos de diagnóstico y tratamiento del trastorno facticio, veremos que el diagnóstico se basa en la evaluación clínica, ¿no? Al principio decíamos que era muy difícil pues llegar al diagnóstico. Era un reto, ¿no? Ya que debíamos basarnos en una evaluación amplia, ¿no? Hay que ver los antecedentes, el examen físico, eh, hay que excluir otros trastornos físicos y la demostración de la exageración o simulación o inducción de síntomas físicos, ¿no? Lo cual va a resultarnos muy complicado, ¿no? Saber si es real o lo están simulando o de manera intencional se generó este síntoma. Entonces, sí, pues es difícil el diagnóstico. En el tratamiento no existe un tratamiento eficaz para el trastorno facticio. El tratamiento del trastorno simulado impuesto a uno mismo suele ser un desafío y no existe un tratamiento eficaz. Los pacientes pueden obtener alivio inicial cuando se han cumplido sus demandas del tratamiento, pero sus síntomas típicamente pueden ir en aumento y sobrepasan en último término aquello que los médicos están dispuestos o son capaces de hacer. Entonces, la confrontación o el rechazo a cumplir las demandas del tratamiento que solicitan los pacientes más bien va a provocar reacción de enfado y el paciente pues va a cambiarse de médico o cambiarse de hospital, ¿no? Entonces el paciente va de hospital en hospital o de médico en médico buscando a alguien que satisfaga sus demandas de manejo, ya sea someterse a exámenes o de que le den medicamentos o tratamientos, ¿no? Y a este ir y venir en diferentes lugares se le denomina peregrinación, ¿no? Va de un hospital a un hospital, de médico en médico. Y para abordar a los pacientes con un trastorno facticio se deben usar métodos no agresivos, eso es lo mejor. No punitivos ni confrontativos, eso no nos va a dar resultados. Para evitar sugerir culpa o reproche, el médico puede presentar el diagnóstico como un grito de socorro, ¿no? Es decir, que el paciente pues más bien estuviera buscando ser la víctima porque necesita pues ser auxiliado en algún aspecto de su vida. Y es útil transmitir al paciente que el médico y el paciente pueden colaborar para resolver el problema, ¿no? Siempre establecer una buena relación médico-paciente va a ser más útil para nosotros y obtener mejores resultados que confrontar o rechazar al paciente o decirle no tienes nada o estás inventando, ¿no? O decirle no te voy a poder atender, ¿no? Entonces, de esa manera se puede manejar el trastorno facticio, pero como decíamos, es muy complicado el diagnóstico. Y sobre la simulación, en la simulación no hay un trastorno mental, obviamente, sino hay una condición que puede ser un foco de atención clínica. Entonces, la simulación no tiene codificación, no hay un trastorno mental, como lo decíamos, y se define como una producción intencional de síntomas exagerados o fingidos, motivados por un incentivo externo. Aquí sí hay una motivación externa, hay algo que ganar, ¿no? El paciente tiene de forma intencional que motivar sus síntomas porque tiene que ganar algo. ¿Y qué cosa puede ganar? Aquí vamos, eso es importante, ¿no? Muchas veces estos pacientes quieren evitar, no sé, el juicio de alimentos, de repente una compensación económica, ir al trabajo o servicio militar, ¿no? O simulan estar enfermos para no dar el examen práctico o teórico de psiquiatría, ¿no? Entonces, eso es una broma, chicos. Los simuladores
realmente no están enfermos, realmente no tienen ningún trastorno, pero sí exageran síntomas o fingen síntomas, ¿no? Y esos síntomas suelen ser excesivos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar, pues, si el paciente realmente está simulando? También es difícil, pero podemos darnos cuenta por algunas eh, cosas que nos podrían ayudar, como por ejemplo los intentos de obstruir la evaluación o el tratamiento, debido a que el paciente pues participa poco, ¿no? En la evaluación o en el tratamiento, o hay un incumplimiento. Eso nos podría dar alguna ayuda sobre que el paciente está simulando, aunque no siempre determina, pero nos podría ayudar, ¿ya? Y como les decía, pues la producción de estos síntomas está inclinada a obtener un beneficio externo. Ya habíamos mencionado algunos. El DSM-5 brinda 4 condiciones bajo las cuales la simulación debe sospecharse fuertemente. Estos incluyen el contexto médico legal, ¿no? La discrepancia entre el autoinforme y los hallazgos médicos, es decir, lo que el paciente nos dice y lo que nosotros encontramos en los hallazgos en la evaluación. La pobre cooperación del paciente también nos habla, ¿no? Si yo estoy realmente enfermo, pues tengo que colaborar con mi tratamiento y mi diagnóstico, ¿no? Pero en estos casos, pues hay una pobre cooperación. Y también otra condición sería el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Si yo sospecho que este paciente tiene una personalidad antisocial, entonces eso reforzaría un poco más mi diagnóstico de simulación. Entonces ya sabemos que la personalidad antisocial pues no está supeditada a normas y reglas, tampoco tiene empatía y no le va a importar pasarse por encima de quien sea para lograr sus objetivos. Entonces es importante tener en cuenta estas características de apoyo que no son necesarias ni suficientes para determinar la simulación, ¿no? Estamos diciendo que no, no es que determine. Y en los casos en que no está clara la simulación, pues puede ser más apropiado describir el comportamiento del paciente. Por ejemplo, en la historia clínica podemos poner como que tenemos falta de confiabilidad en los datos o un comportamiento atípico del paciente, ¿no? Porque no podemos decir directamente el paciente simulador, ¿no? Sino que hay falta de confiabilidad o que hay un comportamiento atípico en el paciente. ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, si ya de por sí existe dificultad para detectar la simulación, imagínense. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no pasa desapercibida alguna verdadera causa médica o psiquiátrica que explique los síntomas. Siempre no podemos decir de frente, este paciente, bueno, puede ser que sea un antisocial y que tenga algunas características sospechosas, pero de frente no puedo decir es un paciente simulador, sino que debo descartar alguna causa médica para sus síntomas que están simulando o alguna causa psiquiátrica, ¿ya? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y bueno, pues parece extraño tratar un trastorno inexistente, pero se describe la posibilidad de ayudar a los simuladores a que desarrollen capacidades alternativas para afrontar sus circunstancias y que no recurran a la simulación, ¿no? Y eso ya involucraría de repente algo de manera voluntaria, que el paciente quiera hacerlo, lo cual también muchas veces resulta difícil. ¿Ok? Y antes de irnos, chicos, gracias por haber escuchado la clase. ¿En qué quedamos con el caso clínico? ¿Quién se atreve a decirnos que era nuestro paciente? Voy a ponerlo nuevamente para recordar el caso clínico. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene una idea? Acá está.
Nuevamente ahí. A ver, chicos, ¿qué creen? Trastorno conversivo, doctora. Muy bien, excelente, Regina. Si muchos de ustedes lo pensaron y de repente no quisieron, no se atrevieron, no osaron decirlo, su compañera Regina sí. Excelente, Regina. Gracias por tu aporte, por tu diagnóstico. Entonces, este paciente vemos que está presentando un síntoma neurológico, ¿ya? Pero era un accidente leve. No hay nada en la exploración física ni neurológica. No hay nada en el laboratorio ni en las placas. No hay nada en el examen mental, solamente que está preocupada por una posible enfermedad. Entonces, llegaríamos a la conclusión de que esta paciente tiene un trastorno conversivo. ¿Ok? Bien. Entonces, hecho el diagnóstico, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Qué creen que podemos hacer con este paciente? Ya lo acabamos de decir. Todo lo que es terapia, doctora. Muy bien, tenemos que conversar con el paciente. Voy a dejar de compartir, chicos. Para ello tenemos que basarnos en nuestra adecuada relación médico-paciente. No podemos dar ni un fármaco, de hecho vamos a descartarlo porque obviamente no va a colaborar para nada darle ningún medicamento al paciente, que no hay una base real para ningún fármaco, ¿ya? Y abordarlo de repente en esta terapia de conversación, en esta relación médico-paciente, podría ser que alivie sus síntomas y se vaya disminuyendo esta posible parálisis que siente hasta que ya el paciente vuelva a su basal, a su estado basal sin afectación. Muy bien, entonces creo que eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Yo les agradezco por su atención, por su participación también. Chicos y chicas han estado atentos. Y bueno, no sé si quieran decir algo. Micaela, la delegada, Todo claro, doctora, muchas gracias. ¿todo bien? Sí, hay Sí, alguien que doctora, quiere todo preguntar, claro. a ver en el chat, creo que hay alguien. Vamos a ver, ya pusieron toda su asistencia, chicos. Sí, aquí está Jacqueline, nos está haciendo una pregunta. Dice, doctora, ¿y un fármaco placebo en este trastorno conversivo sería bueno o sería malo? A ver, ¿qué creen ustedes, chicos? A ver, vamos a ver si podemos responder a la pregunta de Jacqueline. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Doctora, ¿podría responder? Discúlpeme. Sí, claro. Estoy preguntando, Adrián, ¿qué ideas tienen ustedes? Adelante. Como usted había explicado, se podría dar tratamiento en caso solo existan comorbilidades, ¿no? Como en caso exista ansiedad o depresión coexistente, pero en caso contrario, en realidad sería contraproducente debido a que se le expondría al paciente a los probables RAMs que tuviera este fármaco, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, gracias, Adrián, por tu participación también. Y bueno, para responder a la pregunta de Jacqueline, es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de trastornos conversivos, hablamos de que no hay una base real, ¿no? O sea, no podríamos dar pues un antidepresivo, un ansiolítico. Es más, en este caso de este paciente que tiene una parálisis, pues ¿qué podríamos tratar si no hay una base anatómica para esta parálisis?
Sin embargo, algunas corrientes mencionan que esto, como tiene una base psicológica de lo que el paciente cree que puede tener, en algunos casos podría funcionar un placebo, ¿no? Siempre y cuando pues el placebo pues sea una sustancia inocua, ¿no? Porque como bien dice Adrián, pues si le damos pues algún fármaco y viendo que el paciente tiene ya alguna comorbilidad, pues más podríamos dañarlo. Pero si supongamos que era un paciente sano como el que estábamos viendo, este, joven, ¿no? Y que no tiene otras enfermedades o comorbilidades, entonces podría ser que le demos, no sé, pues algunos dicen alguna cápsula que contenga glucosa, ¿no? Algo que no le cause algún daño al paciente. Acá me están preguntando también paracetamol o vitaminas. Podría ser que funcionen como placebos. Sin embargo, hay que analizar que el paciente, como les mencioné, no tenga antecedentes. Ya ustedes evalúen bien el caso clínico del paciente y que además no le cause mayor reacción a lo que ya él tiene, ¿no? Porque no hay que reforzar que tiene algo. Hay que explicarle al paciente que no encontramos que tenga un, eh, no sé, decirle, no encontramos que tenga una base real para su parálisis. Ya le hicimos la tomografía, ya lo evaluamos con el neurólogo, no ha encontrado que tenga usted algún malestar dentro de su organismo. Es un origen psicológico y vamos a establecer una mejor relación con el paciente, ¿no? No decirle de manera abrupta, no, no se le encontró nada y ya puede retirarse, eso no, nunca, ¿no? Y entonces, de esa forma, podríamos decirle al paciente que hay algo que está originando ese síntoma, pero que no es algo que se pueda encontrar a nivel cerebral, que pareciera un síntoma psicológico y que eso podría tener un trastorno de alguna otra causa que él no está expresando todavía, de algún conflicto psicológico, alguna situación tensa o traumática. Entonces, cuando le explicamos de esa manera, el paciente muchas veces suele manifestar y dice, sí, efectivamente, doctor, doctora, me sucedió esto, el otro, ya. Y conforme pasan las horas, se va diluyendo. Entonces, eso podría funcionar. Y en el transcurso, sí, pues podríamos darle, no sé, como dicen ustedes, algún placebo, que sea, pues no sé, una vitamina. Si es que no tiene ninguna otra enfermedad, darle un paracetamol. Bueno, como tiene dolor, le doy esto. Pero en realidad sabemos nosotros que no es que vaya a originar un beneficio al paciente. Sabemos que no es el tratamiento ideal. ¿Entiende? Espero que se haya resuelto la duda. Y otra pregunta más que nos hace Marcia, dice, en el trastorno de pánico mencionó que se podrían dar benzodiazepinas. ¿Estos no podrían dar algún efecto paradójico? Ya es una buena pregunta. Cuando estudiemos benzodiazepinas en sí, en la clase de benzodiazepinas vamos a poder revisarlo con mayor calma, pero sí se describe que las benzodiazepinas como un efecto adverso poco frecuente, eso sí, muy poco frecuente, presentan un efecto paradojal. Ya. Sin embargo, como es tan poco frecuente y lo que se quiere es dar el manejo inmediato ante el trastorno de pánico, sí están indicados dar benzodiazepinas. Las guías lo mencionan, todos los protocolos mencionan dar benzodiazepinas, aún con el riesgo del efecto paradojal, que como les menciono, no es frecuente. Al contrario, es uno de los menos frecuentes. Entonces, a veces nos tenemos que correr ese riesgo, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que producen las benzodiazepinas? Es la somnolencia, ¿no? Entonces, sí le tengo que decir al paciente,
Se le voy a dar este medicamento, va a calmar su crisis y existe la posibilidad de que les dé somnolencia porque es lo más frecuente que puede dar, ¿no? Lo otro, de efecto paradojal, es posible, pero muy, muy infrecuente. Ya, Marcia, así es que sí, tendríamos que darlo de todas maneras al paciente, pues la benzodiazepina, que es lo que más le va a aliviar en el momento de la crisis. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver un paciente con crisis de pánico, pero bueno, yo en emergencia, que es donde trabajo, en la emergencia Revalati, vemos esos casos muy a menudo y las crisis de pánico pueden ser realmente muy aterradoras para el paciente. Y en ese momento donde él experimenta todas esas molestias que hemos descrito, de temor, de miedo, de sensación de muerte inminente, de palpitaciones, sudoración, todo eso es real. Entonces, lo que le va a calmar es la benzodiazepina. Así es que sí, hay que darlo. Ya, chicos. Muy bien. Entonces, ya que no hay más preguntas, gracias nuevamente a ustedes. Que tengan una bonita tarde. Ya les comparto en un rato la presentación y me despido. Voy a dejar de compartir. Muchísimas Perdón, gracias. voy a dejar a pausar la grabación.